Buenos días, hoy vamos a ver cómo controlar un servomotor, cualquier tipo de servomotor, en este caso un Futaba S3004, con un potenciómetro o un joystick. Igual el joystick consta de dos potenciómetros, uno para control de una posición y otro para control de otra posición, pero en este caso vamos a utilizar uno de los potenciómetros, en este caso vertical, para el control del servomotor. Inicialmente comenzamos con la demostración. Al variar la resistencia del potenciómetro, vemos que el servomotor se mueve de acuerdo a lo que la lectura de la placa de Arduino esté recibiendo. Ahora, analizando el joystick que estamos usando, vemos que tenemos un pin para la tierra, el GND, un pin para los 5 voltios, un pin para uno de los potenciómetros, otro pin para otro de los potenciómetros. Para este caso vamos a utilizar el diagrama normal de lo que es una resistencia variable o potenciómetro, donde tenemos una conexión a tierra y una conexión a 5 voltios. Y el pin que tenemos conectado a nuestro multímetro, en este caso nos marca 3.4K, es el que tenemos conectado al centro de medición de la resistencia del potenciómetro. Este es el que va a nuestro pin de lectura a 0 en la placa Arduino. En el momento de nosotros hacer el cambio de la resistencia, observaremos cambio en el valor. ¿Sí? Pasa al medio, luego pasa al punto mínimo, 0.1, al centro y 4.59 en este caso, en este dispositivo que tenemos acá. Entonces, a la máxima resistencia, en el momento de nosotros hacer la variación de la posición del joystick, estamos variando la resistencia y por ende cambian los valores. Al cambiar los valores, esta lectura se va a la placa de Arduino, esta medición, y es donde se procesa la información en el controlador para que el servo se pueda mover. Así es como funcionan estos dispositivos. Igual nosotros podemos utilizar un potenciómetro normal y conectar el pin negativo, los 5 voltios y el pin de lectura. Ahora, teniendo el diagrama de bloque, o sea, nosotros lo que hacemos es conectar nuestro potenciómetro a tierra de Arduino, GND Arduino, los 5 voltios, a la misma alimentación de la placa de Arduino, 5 voltios. Lo mismo hacemos con el servo. El servo cogemos los 5 voltios, conectamos a los 5 voltios acá y la tierra del servo lo conectamos a la tierra de la placa Arduino, que está en el mismo punto común del potenciómetro y del servo. Entonces, para que Arduino sepa qué es lo que va a hacer, tenemos que conectar la señal de entrada o la lectura análoga del potenciómetro y procesado con el programa que vamos a explicar ahorita en la placa Arduino, traduce esa información y asignando el pin número 9, en este caso 9 se puede asignar el pin número 8 o el pin 10 a gusto del usuario. Entonces esta salida o órdenes o esta señal, lo que llaman el trigger, va al servo y de acuerdo a la lectura análoga que tenga el potenciómetro en las diferentes posiciones que nosotros lo movamos, se traducirá en una señal de pulsos, ya sean un poco largos o un poco cortos, para que el servo dé los movimientos indicados de acuerdo a la posición del potenciómetro.
Entonces tenemos el diagrama de conexión de este circuito. En este caso la tierra del Arduino, vean que se conecta con la tierra del servo y uno de los dos puntos del potenciómetro. No importa el orden, lo que pasa es que cuando este punto se acerca a tierra, la resistencia es mínima, ¿sí? O sea, va cambiando, va variando el nivel de resistencia. Entonces no importa la polaridad de estos dos. En este caso, para un solo potenciómetro, entonces conectamos punto común tierra de potenciómetro, punto común del servo, junto con la tierra del Arduino. Conectamos los 5 voltios que alimentan a los 5 voltios de servo y 5 voltios de potenciómetro del otro extremo del potenciómetro. El punto variable o el punto de medición, donde la resistencia varía a medida que vamos moviendo el dial del potenciómetro, va conectado al pin A0 que nosotros asignamos en nuestro programa a la placa Arduino. Y el pin número 9 va conectado a la señal de lectura del servo para que se pueda mostrar la posición. Ya teniendo el programa, qué es lo que le dice a la placa Arduino, qué es lo que tiene que hacer, porque sin el programa la placa Arduino no recibiría las órdenes. Recuerde que el lenguaje de máquina, la máquina no hace nada a menos que se le diga algo, no toma decisiones por sí sola. Entonces se le dice a la placa de Arduino que incluye la librería servo.h para ella traducir ese lenguaje análogo en el lenguaje digital de los servos. Sí, entonces este es como lo que traduce este tipo de lecturas a las lecturas del servo para que el servo pueda entender qué es lo que se le está diciendo. Por eso se le pone esta librería. Se le asigna un nombre. Sí, mi servo puede ser servo amarillo, o colocarle servito o algo así, pero recordar que estos siempre tienen que tener el mismo nombre para que el programa pueda entender de que se le está hablando al servo, para que ejecute las diferentes acciones que se le dan en el código, en este código. La velocidad de transmisión 9600. Ya recordar que en videos anteriores están cómo se conecta la placa Arduino al computador. Si tienen alguna duda pueden escribir debajo en el video y se les responderá muy prontamente. Entonces con este programa la placa Arduino es lo que entiende de que la lectura del potenciómetro se tiene que traducir en un tren de pulsos para que el servo se pueda mover de acuerdo a las lecturas que reciba del potenciómetro.